Hace un tiempo hicimos un documental que aconsejamos ver sobre el reglamento de 2014. En este vídeo sugerimos la posibilidad de hacer uno nuevo, hablando de su continuación, el gran cambio de chasis y aerodinámica que se introdujo en 2017. Y como la idea tuvo buena aceptación, pues aquí tenéis la siguiente parte, hablando de cómo la Fórmula 1 literalmente se salvó gracias a este cambio de normativa que pretendía deshacer algunas de las acciones que estuvieron vigentes del 2014 a 2016, entre otras cosas que iremos desgranando poco a poco. Sabemos y somos conscientes de que vamos algo tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero antes de seguir, recuerda que si Alonso nos hubiese elegido en Mónaco, habría conseguido la tan codiciada 33, así que no cometas el mismo error, suscríbete y dale a la campanita para unirte a esta familia de esquizofrénicos y no perderte ninguna de nuestras novedades. Y ahora sí, vamos a hablar del que aún con sus defectos es el mejor reglamento que la Fórmula 1 ha tenido en mucho tiempo. Comenzamos. Recuerda que este vídeo está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito tu concesionario. Diseños web, chatbox, publicidad SEM y programática, email y SMS incluidos, al igual también que aplicación para fotografiar tu stock de vehículos con un CRM inteligente de enriquecimiento de LEDs, salones comerciales, eventos e instalaciones, mobiliario para stands e incluso pantallas LED para tu propio negocio. Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita. Descúbrelo en www.automociona.com. Si habéis visto el documental sobre el desastroso cambio de normativa de 2014, ya está claro de cuál es el escenario del que veníamos, pero por si acaso vamos a refrescar ligeramente la memoria sobre la situación en la que se estaba en la segunda mitad de la década pasada. Pero podemos resumirlo fácilmente, fue un auténtico fracaso. En primer lugar, teníamos unos coches mucho más lentos que en el reglamento anterior. Como ya dijimos, hablábamos de que los peores coches de la parrilla, como eran en este caso Marussia y Caterham, rodaban incluso hasta más despacio que los GP2 de aquel momento. También en 2014 llegó un aumento enorme del presupuesto por culpa de los carísimos V6 híbridos, los cuales además marcaban una diferencia absurda a peor en cuestión de rendimiento se refiere. Recordemos que sobre todo en 2014 llevar un motor Mercedes era casi una garantía de tener un coche competitivo, mientras que llevar un Honda en 2015... Bueno, mejor dejemos ese tema aparte. Esto hizo que las carreras en general fueran extremadamente aburridas, con Mercedes dominando de forma superior al resto de equipos de la parrilla, más allá de marcadas excepciones como por ejemplo Hungría 2014 y 2015, quizás Bahrein 2014, Brasil 2016, Abu Dhabi 2016 y pocas excepciones más. En líneas generales, podemos hablar de que este reglamento nos dejó coches mucho más lentos y caros, que sonaban menos y carreras más aburridas marcadas por uno de los dominios más aplastantes de la historia reciente del deporte, al menos en cuanto a diferencia de rendimiento se refiere. En este reglamento no se puede atacar como solo un bloque de medidas que se mantuvieron desde 2017 a 2021, sino que podemos separarlos en dos bloques muy diferenciados. El primer bienio de 2017-2018 y el trienio minimalista de 2019 a 2021. En general, este cambio de reglamento se tradujo en hacer un chasis body positive, que es que todo el aerodinámico y mecánico fuese más grande. Aumentó el tamaño del alerón delantero de 1650 a 1800 milímetros, los coches ganaron en longitud, incrementándose en 11 centímetros, se aumentó también el tamaño de los difusores y dashboards, así como la superficie del fondo plano. Y en cuestión a lo del body positive se refiere, estaba en todos los sentidos, claro, el peso aumentó ligeramente, llegando a los 728 kilos con el piloto metido dentro. Prácticamente lo único que se disminuyó fue la altura de los coches, que bajó a los 950 milímetros desde el fondo plano. Todo esto tuvo una finalidad clara, incrementar el grip, tanto a nivel mecánico como aerodinámico, sobre todo en curvas. Para ello, Brembo preparó unos discos de freno mucho más grandes para poder detener semejantes bestias, y Pirelli estuvo a la altura, con unos neumáticos mucho más anchos que aseguraban un agarre mucho mayor al asfalto. Igual estamos tan acostumbrados a ver los neumáticos como algo enorme, pero no nos hacemos a la idea del cambio que esto supuso.
Como referencia, los neumáticos delanteros y traseros en 2016 medían 245 y 325 milímetros, mientras que los de 2017 crecían hasta los 305 y 405, lo que se traduce prácticamente en que los neumáticos traseros de 2016 pasaban a ser los delanteros de 2017. Parecía que volvíamos a los últimos años de los V10 y los primeros de los V8, con coches extremadamente trabajados aerodinámicamente y aún más rápidos gracias a que esta vez sí teníamos neumáticos slicks, no como en los primeros años del presente siglo. Además de que volvíamos a tener algunos atributos extintos en la Fórmula 1, como era el caso de la aleta de tiburón o el ala T, o como nos gustaba llamarlo a nosotros, la percha. En el año 2018 tuvimos unos cambios de reglamentación mínimos con respecto a la aerodinámica. Además de añadir el halo, se prohibieron el aleta de tiburón y el ala T. Este mayor cambio de esta normativa vino con su perfeccionamiento y simplificación en el año 2019, cuya intención era ser mantenido hasta 2020. Lastimosamente, el COVID apareció y se prolongó su existencia hasta 2021. Esta simplificación del reglamento tocaba muchos de los apéndices aerodinámicos del coche y forzaba a los equipos a simplificarlo con la intención de simplificarlo todavía más. Estos cambios incluían un nuevo diseño del alerón delantero 200 milímetros más ancho, ligeramente adelantado y subido. Además de los endplates deberían de ser mucho más simples y estarían estos restringidos a 4 planos que generasen carga. Los batchboards se movieron hacia adelante 10 centímetros y se redujeron en tamaño para intentar así reducir el masivo aire sucio que generaban estos coches. El ala trasera se elevó 20 milímetros elevando los vértices aerodinámicos para que no se los coma tan fácilmente el piloto que tiene detrás, que además se estipuló un incremento de 100 milímetros en su anchura y una apertura del DRS de 20 milímetros mayor, lo que aproximadamente daba un 25% más de efectividad. Otra curiosidad de este año es que por primera vez se comenzó a tomar el peso de los pilotos y coches por separado. Antes de esta normativa, muchos pilotos seguían dietas muy restrictivas para pesar lo menos posible y así ganar unas cuantas centésimas por vuelta, lo que llegó a mareos y a veces inclusive desmayos al bajar del monoplaza. Con este cambio se preveía que el piloto debería pesar como mínimo 80 kilos, completamente vestido y equipado. Y por si alguien pregunta, a los pilotos que igualmente se queden cortos de peso se les añaden lastres para llegar a los 80 kilos, poniendo a todos los pilotos en igualdad de condiciones en ese sentido. Los resultados de este cambio reglamentario pudieron verse desde el primer Gran Premio de la temporada 2017 en Australia. Esta carrera fue ganada por Sebastian Vettel con el Ferrari, demostrando así que Mercedes podría por fin tener un rival digno. Finalmente, como siempre, la escudería siguió su habitual camino de autodestruirse, dejando a Mercedes el campeonato en bandeja de plata, nunca mejor dicho. Además, la superioridad mecánica de los alemanes seguía siendo más que evidente. Seamos realistas, no es que un reglamento hiciera magia para hacer una parrilla superigualada con todos los coches en un segundo. De hecho, el status quo se mantuvo bastante parecido al pasado, pero dejamos de ver temporadas en las que Mercedes ganaba todas las carreras menos 2 o 3, e incluso en sus temporadas más aplastantes con esta reglamentación, como pueden ser 2019 y 2020, aparecía alguien dispuesto a hacerle sombra, generalmente un neerlandés con el sentido de la realidad totalmente alterada a bordo de una lata de bebidas energéticas. No estamos ante un reglamento que devolviese a la Fórmula 1 a su etapa dorada, pero fue un torniquete necesario para detener esta hemorragia que estaba sufriendo gracias al inicio de esta era híbrida. Todo esto se aplica hasta el año 2021, claramente. De repente pasábamos de tener temporadas mucho más aceptables que 2014, 15 y 16 a ver uno de los mejores finales de año que ha tenido la Fórmula 1 en toda su historia, con un final de película de Netflix decidiéndose todo en la última vuelta, donde el piloto que quedara primero ganaba el campeonato. Uno de esos mundiales que ocurren cada vez menos y que probablemente sean de los que haya solo uno por década. Unas pequeñas modificaciones y la perspectiva de cambio de reglamentación de 2022, así como la evolución convergente que ocurre cuando se deja un reglamento durante varios años, hicieron su efecto. Vimos como dos de los mejores pilotos de la historia de la categoría, Hamilton y Verstappen, se batían en duelos encarnizados en cada fin de semana, gracias a la gran igualdad entre sus monoplazas. Pero no solo podemos quedarnos con eso.
Pues tuvimos carreras loquísimas como la lluvia del final de Sochi, la victoria de Esteban Ocon en Hungría, el caos de Imola, la carnicería de Jeddah, la victoria de Ricciardo en Monza o la definición del Mundial en Abu Dhabi en la última vuelta. Pero más allá de los diferentes ganadores, tuvimos 13 pilotos diferentes en el podio, algo que no ocurría desde el pasado 2012. Pero es que casi ninguna carrera de ese campeonato fue realmente mala, pues en la gran mayoría había una lucha entre los dos contendientes al campeonato, sumando que de vez en cuando se sumaban invitados sorpresa a la fiesta, como podían ser Ferrari en Mónaco o Silverstone, o McLaren en Sochi o con su victoria de Monza. Y la pregunta es, ¿por qué este mundial fue tan bueno? Pues esencialmente por lo dicho, un reglamento que cuando se deja macerar durante varias temporadas, genera una evolución convergente que hace que los coches tiendan a parecerse muchísimo entre sí, copiándose las ideas y desarrollos para mejorar su rendimiento. Esto hace que los coches tengan menor diferencia de rendimiento, teniendo no solo las parrillas más apretadas, sino que se haya más posibilidades de que al menos dos equipos con opciones reales de ganar el campeonato. Es verdad que esto quita diversidad en los diseños de los coches, robando mucha personalidad a cada uno, pero lo que se pierde por eso se gana en una mejor competición muchísimo más divertida para el espectador. Si decíamos que el reglamento 2014 nos dio coches que eran bastante más lentos que la normativa anterior, el reglamento de 2017 fue totalmente lo opuesto. Como muestra, todos los récords de vuelta de clasificación del campeonato actual son de esta etapa de 2017 a 2021, quitando Bakú con la excepción de circuitos remodelados como Melbourne, Singapur o Montmeló. Igualmente en carrera, las únicas excepciones son Monza y el récord de don Pedro Martínez de la Rosa en Bahrein, que al ser de la época de los V10 eran capaces de rodar de forma mucho más consistente en carrera al carecer completamente del sistema híbrido. Pero lo cierto es que, sobre todo a una vuelta, los coches de este año 2017 eran los más rápidos que jamás se habían llegado a concebir. Al fin y al cabo, eran coches que, aunque fueran más pesados que nunca, también tenían un downforce que no se había visto antes, con un grip mecánico bestial gracias a sus gigantescos neumáticos. Estos además sí eran slicks, no como en la década anterior donde al ser rayados los coches iban mucho más despacio, y esos 1000 caballos de las unidades de potencia también ayudaron. Es cierto que en velocidad punta estos coches no eran tan rápidos por el arrastre aerodinámico, pero el paso por curva compensaba con creces este defecto. Al año siguiente de entrar a la normativa, entró en la Fórmula 1 el sistema de seguridad más importante desde la introducción del Hans Device. Ya hablamos del por supuestísimo Halo. Un sistema que ha salvado vidas, sin ir más lejos la de Grosjean en 2020, que no queremos saber ni pensar qué hubiera sucedido con el francés sin este dispositivo de seguridad. Porque, seamos claros, los monoplazas siempre han tenido un riesgo implícito mayor por tener la cabeza del piloto completamente al descubierto, y para evitar desgracias como la de Henry Surtees o Justin Wilson, se diseñó este sistema, teniendo también en mente otras tragedias como fue la de Jules Bianchi en 2014. Porque aún recordamos el meme de Halo Saved His Life, burlándose de cómo este sistema no había sido necesario en accidentes como el que tuvo Bottas en la quali de Australia 2018, en la primera carrera que se introdujo. Pero el tiempo no tardaría en dar la razón a la FIA en este respecto y callar muchas bocas. Algunos ejemplos de vidas salvadas por el Halo son el accidente de Leclerc y Alonso en Bélgica 2018, el del propio Grosjean en Bahrein 2020 o el de Hamilton y Verstappen en Italia 2021. Y sí, neumático intermedio está hablando bien de la FIA, ver para creer. Así que aunque este elemento no entró como tal en 2017, al ser introducido durante el desarrollo de esta normativa, lo incluimos como parte de la misma. Esto último ya es un pequeño detalle que comentamos como curiosidad, pero al aumentar la carga aerodinámica y el paso por curva, tenemos mayor cantidad de fuerzas G que sufre el piloto en cada curva. Esto hizo que tuvieran que entrenar mucho más duro, especialmente el cuello, ganando mucha más musculatura con el fin de soportar mayor exigencia que se traían estos nuevos trastos. Que por fin, hay que reconocer, por fin, volvimos a ver el cuello rompenueces de Alonso. Ay, a ver. Pero claro, si decimos que esto no fue el reglamento perfecto, sino un tratamiento agresivo para salvar la Fórmula 1 moribunda,
es porque también hay sombras. Realmente esta normativa no aportó muchas cosas malas de las que ya había. De hecho, la gran mayoría de las cosas que se le pueden criticar eran problemas ya presentes en los reglamentos anteriores y que la FIA no tuvo las agallas de resolver. Podemos decir que este reglamento puso sobre la mesa dos grandes problemas que seguimos arrastrando hasta el presente. Como mencionamos, los coches de esta normativa se hicieron cada vez más pesados. Esto es un problemón por muchos motivos. Al fin y al cabo, un coche contra más pesa, más inercias genera, lo que hace que sea más torpe al acelerar, frenar o cambiar de dirección. Motivo por el que los coches van mejorando su ritmo a medida que van descargándose de combustible durante las carreras. En ese sentido, al sumar 26 kilos extra a los monoplazas, se les hizo un flaco favor, nunca mejor dicho, a su competitividad. Y por si fuera poco, durante el transcurso de la normativa se siguió subiendo algo más el peso mínimo, llegando a un incremento total de 50 kilos entre 2017 y 2021. También vimos que gracias al aire sucio generado por el enorme downforce de estos coches, era casi imposible seguirse en las curvas, lo que se traduciría en dificultad para adelantar. De hecho, el Drag Reduction System, o DRS, se volvió aún más imprescindible para ver algún adelantamiento, porque sin este sistema habríamos visto muchas carreras sin un solo adelantamiento en pista. Otro factor que perjudicó mucho es el aumento del tamaño de los coches, lo que disminuye el espacio físico para poder adelantar. Esto es especialmente visible en Mónaco, donde cada vez es más común ver auténticas procesiones casi sin adelantamientos. Es triste, pero estos coches han hecho muchísimo daño a la reputación de las calles del Principado en lo que a F1 se refiere, siendo desde entonces comunes las voces que piden el fin de esta mítica carrera. Otro tema donde la Fórmula 1 ha bajado en su calidad estos últimos años, con las últimas dos reglamentaciones, es en la estrategia, pues cada vez tenemos menos diversidad entre las distintas formas de plantear las carreras. Lo normal en las temporadas recientes es salir con el compuesto medio o blando, poner cerca de la vuelta 20 el siguiente compuesto en dureza y llegar a meta. Seamos justos, este problema ya ocurría antes. Ya vimos temporadas anteriores como había pilotos que se veían obligados a parar por un cambio de alerón en la primera vuelta, ponían el duro y no volvían a parar en boxes. Pero esto no es solo culpa de Piedrelli, pues recordemos Monza 2010, donde Vettel hizo toda la carrera con los neumáticos blandos para cambiar a duros en la última vuelta solo porque el reglamento lo exigía. Y eso fue el último año de los Bridgestone. Pero es cierto que a partir de este reglamento, esto empezó a hacerse la normalidad. Se acabaron las carreras como España 2013, donde por estrategia se veían entre 3 y 4 paradas. Con excepción tenemos Qatar 2023. Pero eso no fue por degradación, sino porque simplemente los neumáticos no estaban preparados para los pianos de los aires. Y claro, ¿qué gracia tenemos si la diferencia de estrategias entre los pilotos es si uno entra 2 o 3 vueltas antes o después? Pues ahí tenemos uno de los factores por lo que las carreras de ahora son tan aburridas. De hecho, volviendo un segundo al presente, ya vimos que Imola o Canadá de este año 2025 fueron interesantes justamente por eso, por hacer diversidad de opciones estratégicas unidas a un safety car que llegó en el momento perfecto. Es verdad que el promedio de las temporadas 2014 y 2016 fueron peores hasta este momento en cuanto a espectáculo en pista se refiere, con carreras realmente lamentables, pero no es que las de la siguiente normativa fueran especialmente mejores. Podemos recordar, por ejemplo, Francia 2019, recordada por el público como una de las peores carreras jamás vistas. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de Abu Dhabi 2020. ¿Y esto a qué se debe? Pues realmente hay muchas causas. Una de ellas nació en la era híbrida, por lo que aunque no lo mencionemos en el vídeo sobre la normativa 2014, es algo que ya se arrastraba desde ahí y que no ha mejorado con los años. Hasta el año 2011 solo había habido 3 carreras en toda la historia sin abandonos, 4 si contamos la dantesca Indianápolis 2005. Bien, pues desde que entró el sistema híbrido, hemos tenido 17 contando desde 2014 hasta el Gran Premio Japón del presente 2025. Obviamente, si no existe un riesgo factible de que nadie pueda abandonar, ya sea por un accidente o avería mecánica, las carreras se vuelven aburridas y predecibles. Otro problema a tener en cuenta es el sonido. Y bueno, pues si bien se mejoró algo con respecto a años anteriores, tuvimos algún buen motor como el de Honda 2019,
y su mítico rateo. Lo cierto es que seguimos teniendo problemas de uno de los motores, que son auténticas aspiradoras en comparación a las bestialidades de antaño. Otro problema que no se resolvió hasta que llegó el límite presupuestario es que los costes seguían siendo no solo sumamente altos, con Ferrari y Mercedes gastando alrededor de 400 millones de dólares por temporada, sino muy disparejos, con más de la mitad de la parrilla que apenas podía llegar a los 150 millones. Y para nosotros, otro de sus problemas es su filosofía, que como en normativas anteriores se basa en que cada uno haga su propio coche, pero que todos tengan el mismo, es decir, tender la convergencia de la que hablábamos antes, y aunque los expusimos como algo positivo, solo lo es si se deja macerar esta normativa durante varios años, y aún así, siempre preferimos un reglamento como el de los Hypercar, donde cada fabricante tenga mucha más libertad para hacer el coche que quiera. Por tanto, ya como conclusión, tenemos innegablemente una normativa que podemos decirlo de forma clara, salvó la Fórmula 1 deportivamente hablando. Nos dio lo que los fans llevábamos años esperando, coches más rápidos y agresivos al estilo de lo que vivimos a principios de los 2000. Sin embargo, aunque indudablemente nos dio la mejor temporada del siglo, junto a 2010, 2012 y quizás 2008, como fue 2021, lo cierto es que no se ahondó en problemas esenciales que siguen pesando en la Fórmula 1 y que tampoco se resolverían en la normativa 2022, como veremos en la tercera parte de esta miniserie. pero queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen los coches de esta normativa? ¿Os gustaron estéticamente? ¿Creéis que la Fórmula 1 era lo que necesitaba? ¿Qué le habríais añadido para mejorarlo? Os leemos en comentarios y no olvidéis darle a like al vídeo y suscribiros para darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!